¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. Si ven mucho movimiento o estoy un poco rara, es que está aquí él. Y Dios mío, no me deja grabar. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Paulette Guevara. Lisette Farah era una de las hijas de una familia millonaria de origen libanés y Mauricio Guevara era un hombre también de una muy buena familia de origen mexicano y él se dedicaba a vender bienes raíces y era de los mejores en este sector. Ellos se conocen, pasan varios años de noviazgo y para el año 2001 contraen matrimonio. Ellos en conjunto deciden comprarse un dúplex bastante lujoso en Huixquilucan, México. Este dúplex era parte de una urbanización que era toda compuesta por varios edificios y se llamaba Garden House. Este era un barrio privado y pues era bastante seguro, por eso ellos lo eligen, porque es un sitio muy seguro y además tiene muchísimas comodidades. Un año más tarde de estar viviendo en la casa, para el año 2002, nace su primera hija y a ella la llaman Lisette como su madre y como yo. 3 años después, el 20 de julio del año 2005, nacería su segunda hija llamada Paulette. Ella era una niña prematura, nació con tan solo 5 meses y pesaba 800 gramos. Ella era muy pequeña, medía más o menos unos 34 centímetros, pero este no era el problema. Normalmente los niños que son tan prematuros pues traen problemas de salud y ella no iba a ser la excepción. Pocas horas después de haber nacido, Paulette sufre un derrame cerebral. Esto lo supera, pero le deja secuelas. Paulette tiene problemas motrices y trastornos del habla. Aunque Paulette tenía esos problemas de salud, su capacidad cognitiva estaba bien, por lo que relativamente podría llevar una vida normal. Ella pasa muchos meses dentro del hospital y cuando por fin le dan el alta, lo que sí que le dicen a los padres es que la niña nunca podrá caminar. Ellos, como les dije al principio, eran de buena familia ambos, por lo que tenían bastante dinero y deciden recurrir a distintos medios, o sea, a médicos y demás, para intentar que Paulette caminara o que al menos pues tuviera un poquito más de independencia a la hora de crecer. La familia estuvo varios años recurriendo a distintos métodos y para cuando Paulette tenía tan solo 4 años ya la niña caminaba. No lo hacía del todo bien, pero sí que podría gozar un poquito más de esa independencia de caminar por ella misma. Cuando Paulette nació, Lisette, madre, decide dedicarse completamente al cuidado de sus hijas, pero esto no lo hacía sola, ya que ella tenía 2 niñeras y una empleada del hogar. Cumplida la edad, Paulette entró en una escuela infantil bastante prestigiosa donde habían varios profesionales dedicados exclusivamente a los niños con discapacidad. Paulette no hablaba, pero en la escuela infantil hizo muchísimos amigos. La directora dijo que Paulette era una niña muy entusiasta y que le encantaba hacer las cosas por ella misma. La directora también habla de los padres, dice que eran unos padres bastante buenos, que estaban muy presentes, iban a las reuniones y a las actividades que tenía Paulette y siempre buscaban que la niña avanzara. Con todo esto llegamos al 11 de marzo del año 2010. Ese día Lisette llama a la escuela infantil y les dice que Paulette no va a ir a la escuela porque tiene problemas de salud, pero no dice cuáles. Ella comunicó esto a la escuela infantil, pero no les dijo, como les dije antes, ni el motivo, ni siquiera dijo los días que la niña iba a faltar a clase. El domingo 21 de marzo, 10 días más tarde, Paulette llegaba a su casa después de haber hecho un viaje junto a su padre, su hermana Lisette y una de las niñeras, más concretamente Erika. Lisette, madre, no había ido a este viaje porque ella tenía un viaje planeado con sus amigas por el cumpleaños de una de ellas. Esa noche de domingo, Lisette madre está esperando al resto de la familia en su casa para cuando ellos llegan después de haber pasado pues todo el día conduciendo y demás. Mauricio llega muy cansado, por lo que decide irse a dormir y deja a su mujer a cargo de ambas niñas. Lisette no había estado durante todo el fin de semana con las niñas, por lo que las echaba muchísimo de menos y decidió dejarlas un poquito más tarde, no acostarlas tan temprano para pasar un rato junto a ella. Pasadas las 9:30 de la noche,
noche, Lisette madre decide acostar a las niñas, por lo que alrededor de las 10 de la noche las niñas ya estarían durmiendo. Ella acuesta a las niñas y ya luego ella también se va a dormir junto a su marido. El lunes 22 de marzo, Mauricio se levanta pues para prepararse para ir a trabajar, y una de las niñeras era la encargada de despertar a las niñas. Siempre iba a despertar antes a Paulette porque Paulette necesitaba ayuda para prepararse, vestirse y todas estas cosas. Entonces ella decide primero ir a despertar a Paulette antes que a Lisette. Erika entró en la habitación, abrió las cortinas para que entrara la luz de fuera, la luz del sol, y normalmente Paulette, cuando ella hacía esto, abría las cortinas, Paulette se despertaba y la saludaba, pero este día no lo hizo. Ella abre las ventanas y no escucha a Paulette, por lo que se le hace bastante raro, y al darse la vuelta se da cuenta de que Paulette no está en la cama. Erika se acercó a la cama, deshizo la cama buscándola a ver si estaba entre las sábanas, entre la manta, no sé, se había movido durante la noche, pero no la encontraba. Ella, un poco nerviosa, decide salir al pasillo donde se encuentra con Mauricio. A él le pregunta si ha visto a la niña y él le dice que no, que le pregunte a Lisette madre. Erika se acercó hasta donde estaba Lisette, que todavía estaba en la cama, aunque estaba algo despierta, no mucho, pero bueno, estaba despierta, y le dijo que si por casualidad la niña estaba con ella. A lo que Lisette se despierta, la mira y le dice: ¿cómo que no está? Anda por favor a chequear el cuarto de juegos, o debe haber salido detrás de su padre. Erika buscó a la niña por toda la casa mientras Lisette se levantó de la cama, se preparó un café y se puso a fumar. Mauricio, antes de irse a trabajar, pues también está buscando a la niña, abre todos los roperos de la casa por si la niña, a lo mejor jugando, se podía haber escondido, pero no la encuentra. Es cuando Lisette le dice que baje a la piscina del edificio a ver si de casualidad la niña bajó a la piscina. Él hace esto, va hasta la piscina y por los alrededores, pero la niña no está. Lisette, para la hora a la que habían despertado a Paulette, ya se había ido al colegio, por lo que ellos pensaron en que tal vez Paulette fue persiguiendo a Lisette y se fue con ella hasta el colegio, pero luego dijeron que no, que esto era completamente imposible por los problemas de movilidad de Paulette. Aún confundida, Lisette decide ir hasta la cabina o la oficina de seguridad y le dice a los chicos de seguridad que por favor revisen las cámaras porque la niña no está. Esto era imposible porque las cámaras no grababan, se podían ver en directo pero no mantenían la grabación, por lo que no se podía saber si la niña había salido del edificio, si alguien había entrado, si alguien se la había llevado, ni nada de nada. Mientras pasaba todo esto, Mauricio decide revisar todas las puertas y ventanas de la casa para ver si había alguna forzada y se da cuenta de que no, de que nadie podía haber entrado en la casa porque ninguna ventana está forzada. Él, bajo la desesperación, decide llamar a su hermana. Su hermana llama a una amiga y esta amiga sería la que llama a la policía y después empieza la búsqueda. Esto es algo que yo no entiendo porque estás buscando a tu hija, llamas a tu hermana llama a su amiga, o sea, nadie piensa llamar a la policía. La principal hipótesis de la policía fue un secuestro, pero no había ningún indicio de que esto fuera así. Principalmente pensaron en el secuestro porque era una niña y ellos, los padres, ambos eran de dinero. Entonces pensaron en que probablemente iban a llamar a pedir un rescate, pero esto no fue así. Como les decía antes, ellos eran una familia bastante conocida al punto de que en esta investigación se involucró el alcalde. Él mismo fue el que llamó a la Fiscalía General del Estado de México. En esa misma tarde ya todo México estaba empapelado con la foto de la niña diciendo que se busca y la hermana de Lisette, Arlette Farah, decide empezar una campaña de difusión por las redes sociales. Durante 4 días los padres de Paulette salieron en muchísimos medios de comunicación hablando sobre lo que les había pasado, que están buscando a Paulette, cómo es Paulette y demás. Además de todo esto, ellos pagaron para que 4 veces al día saliera en la programación diaria anuncios diciendo que estaban buscando a Paulette y bueno, toda la información. Desde el primer momento el caso se hizo bastante viral porque la gente se preguntaba cómo una niña
con movilidad reducida, desaparece de su cama en su casa y estando sus padres en su casa. Lo primero que hicieron los medios de comunicación fue juzgar a las niñeras diciendo que probablemente ellas tenían algo que ver porque tenían algo en contra de la familia, pero poco a poco la población empezó a juzgar ciertos comportamientos de los padres. Lisette en las entrevistas que daba siempre hablaba de un secuestrador, pedía por favor que le devolvieran a su hija, que ella daba lo que fuese, que por favor se la devolvieran, pero algo que juzgaba muchísimo la gente es que ella nunca lloraba, ni siquiera se le vio llorar en las primeras declaraciones. Muchas personas decían que ella era una mujer muy fría, muy mentirosa, que no tenía mucho apego con Paulette, pero sí que lo tenía con Lisette y que la diferencia se notaba. Mauricio tampoco lloraba en las entrevistas y en una de ellas le preguntaron por este hecho y él dijo que él tenía que cuidar su imagen, que no podía quedar en ridículo y obviamente esto le sentó súper mal a la población. Por todo esto ya no solo la población pensaba que ellos tenían algo que ver, sino que también empezaron a pensarlo los periodistas. Ellos mismos, los periodistas, son los que empezaron a sacar las hipótesis de lo que podía haber sucedido. Aunque la población y los periodistas pensaban en que los padres tenían algo que ver, la policía seguía empeñada en un secuestro. Esto fue también muy llamativo para todo el mundo porque la policía no tenía ningún indicio de que esto pudiese haber sucedido. Entonces no entendían cómo estaban tan centrados en el secuestro si ni siquiera tenían indicios. En la investigación se hicieron muchísimas pruebas a la casa, al apartamento, llevaron perros que buscaban pues pistas y demás, no encontraron nada e incluso el día 26 fue a investigar el piso un procurador de justicia que es una persona que es súper experta en estos temas y tampoco encontró nada. La casa se investigó muchísimas veces y no se encontraba absolutamente nada. Es que nada decía que la niña pues se había escapado o que se la habían llevado o cualquier cosa, por lo que ya la policía sí que empezó a pensar en los padres. La policía se dio cuenta que la declaración de los padres no encajaba con las declaraciones de las niñeras, por lo que ellos deciden meter a toda la familia, incluido las niñeras, en un hotel y no podrían salir del hotel si no era con un motivo justificado. El 30 de marzo el procurador dio una declaración a los medios de comunicación diciendo de que todos habían mentido en algo de los hechos, por lo que la investigación estaba siendo mucho más difícil. El 31 de marzo, sin nadie en la casa, solo estaban los agentes, no estaban ni los padres ni las niñeras, no había absolutamente nadie, deciden hacer otra reconstrucción de los hechos y esta sería la quinta reconstrucción de los hechos. Para mí es flipante que tú tengas que hacer 5 reconstrucciones de los hechos. La reconstrucción de los hechos, esta quinta, duró un montón de horas. Llevaron a distintos agentes especializados, llevaron a perros especializados e incluso aparatos electrónicos que se utilizan en este tipo de casos. También llevaron a un arquitecto para que hiciera un ejercicio de planimetría y él es el que se acerca a la cama de la niña, decide deshacer la cama, quitar las sábanas y las mantas y ahí encuentra el cuerpo de la niña. Levantaron el colchón de la cama de Paulette y ahí estaba el cuerpo de la niña escondido entre sábanas y manta. Olía muy mal. La niña llevaba en ese lugar 9 días. En esa habitación estuvo entrando muchísima gente, periodistas, Lisette, cámaras, o sea, muchísimas cosas. Incluso casi todas las entrevistas que daba Lisette madre eran en la habitación de la niña y nadie vio a la niña ni le llegó el olor. Esto no queda aquí porque no solo entraron periodistas a esa casa, entraron policías, agentes, llevaron a perros, hicieron 5 reconstrucciones de los hechos y nadie había visto a la niña. Ya quitando todo esto, que vamos a poner con que no vieron a la niña, que a mí de modo personal, me parece imposible. Quitando todo esto, Amanda, una amiga de la familia, decide ir a casa de la familia a estar con ellos, a apoyarlos, a ayudar en la búsqueda y ella se estuvo quedando en la cama de Paulette. No se dio cuenta del cuerpo de la niña durmiendo en esa misma cama. En principio se le dijo a los medios que la habían encontrado dentro de una bolsa de basura negra, pero esto no fue así. Luego cambiaron la versión, dijeron que no, que ella estaba entre sábanas y mantas y realmente en el vídeo de cuando encuentran a la niña está
suelta, es decir, no está dentro de ninguna bolsa ni nada, simplemente está entre las sábanas y las mantas. Los expertos determinaron que Paulette había muerto por asfixia mecánica, obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. La niña no tenía signos de haber sido agredida sexualmente ni maltrato físico. Se determinó que la niña murió entre los 5 y los 9 días antes de encontrar su cuerpo. También se determinó que murió en el mismo lugar donde la encontraron. Ella tenía sangre en sus manos, por lo que podría ser que la niña estuviera viva varias horas. Uno de los procuradores dio la razón de por qué la niña no daba olor, o sea, su cuerpo no desprendía el olor que normalmente desprende, y es que él dijo que la niña había quedado embalsamada con sus propias sábanas, y es al quitarle la sábana que empezó a salir todo ese olor. Todos estaban bastante sorprendidos de esto, incluidos los agentes de policía, y seguían sospechando de los padres. Además, también incluyeron a esta sospecha a Amanda, la amiga de la familia, porque ella estuvo durmiendo en la cama y tampoco se dio cuenta. A Amanda se le interrogó durante varias horas, pero finalmente la dejaron libre. El 3 de abril comenzó un juicio por todo lo que estaban diciendo de ella y quería demostrar que ella no tuvo nada que ver en la muerte de la niña. Al día siguiente, el juez le dio la libertad a todos porque no habían evidencias concluyentes, pero les prohibió salir del país. El 5 de abril declararon de manera individual y Lisette confesó que Mauricio la culpaba a ella de la muerte de las niñas, pues Mauricio no estaba muy convencido de que todo había sido un accidente. La autopsia dice que la niña esa noche probablemente empezó a rodar colchón abajo, cayó de cabeza en ese hueco, dejando su cuerpo entre la cama y el colchón, y ahí mismo murió asfixiada. La familia se separó por completo, siendo la familia Guevara la que acudió al funeral y la familia Farah al entierro. Antes de cerrar el caso como si todo hubiera sido un accidente, decidieron investigar a la familia. Ellos descubrieron que Lisette tenía un amante y varias mentiras más de este estilo, pero no encontraron nada que dijera que alguien le había hecho algo a la niña, por lo que 2 meses después de haber encontrado el cuerpo de la niña, se cierra la investigación, quedando en un accidente. Lisette dijo que la actuación de los agentes había sido negligente y que simplemente no buscaron bien en la cama de la niña. Que el caso se cerrara como un accidente no sirvió para nada, porque la gente siguió pensando en este caso e investigando el caso, sobre todo investigando la cama. Vamos a hablar de ciertas cosas raras en esta investigación. El cuerpo lo encuentran después de un apagón. Es decir, había luz, se fue la luz y de repente volvió la luz y encontraron el cuerpo. Más raro todavía es que en los documentos de la investigación se dice que la cama ya se había revisado, que le habían dado la vuelta al colchón, que la cama se había hecho varias veces y que incluso le habían cambiado la sábana. La población empezó a centrarse en 2 opciones. O la niña no estaba en el lugar o a la niña no la buscaron. Durante una de las reconstrucciones de los hechos, no sé si en todas, pero en una mínimo sí, los agentes, los investigadores le pidieron a la niñera que hiciera la cama para ver cómo la hizo ese día. Entonces ella hizo la cama, ella metió las manos por debajo del colchón para poner la sábana bajera, como hacemos todo el mundo, pero la gran sorpresa es que ni la vio, ni la olió, ni la tocó, ni nada de nada. Otra hipótesis de la población es que probablemente la niña con estos problemas de movilidad se fuera arrastrando hacia la parte de abajo de la cama y cayera en el hueco sin poder salir. Pero, ¿qué pasa con esta versión? Que las sábanas de la cama, la manta y todo este tipo de cosas hacen un recorrido cuando a ti te pasa esto. Por ejemplo, cuando te caes hacia un lado de la cama, las sábanas hacen el recorrido del lado hacia el que te caíste. Y si la niña hubiera rodado hacia abajo, las sábanas harían este recorrido. Sin embargo, no había ningún recorrido. Sí que las sábanas estaban movidas de normal, como de una niña que durmió ahí toda la noche, pero no estaban haciendo ningún recorrido, que hubiera sido lo normal realmente. Algo ilógico es que tanto Erika como Lisette dicen que esa noche ellas acuestan a la niña, la arropan y alrededor de ella ponen todos sus peluches, pero Erika dice que a la mañana siguiente, cuando ella fue a despertarla, la cama no estaba tan deshecha. Como les decía antes, sí que estaba deshecha de que alguien había dormido ahí y que la niña se había acostado ahí,
pero no tanto como para pensar en que la niña se enredó en las sábanas y cayó en el hueco. La niña estaba entre la parte de abajo del colchón y los pies de la cama. Si tú quitas la sábana y la manta, mayormente el cuerpo de la niña queda visible. Por lo que sí, ese día que desapareció, Erika quitó las sábanas buscando a la niña. Ese mismo día la cama se hizo. La cama se cambiaron las sábanas, se volvió a hacer, se hizo en la reconstrucción de los hechos, nadie la vio, nadie la olió, nadie nada. Algo ilógico también para muchas personas es en qué momento desaparece una niña pequeña con movilidad reducida de su propia cama y los padres utilizan la habitación para dar entrevistas e incluso para que una persona duerma en la cama. No se sabe realmente si ellos pidieron permiso a las autoridades, pero obviamente las autoridades, viendo esto, tenían que haber hecho algo. Y ya quitando esto de que a lo mejor los padres no preguntarán, vamos a poner que los padres sí que preguntaron en qué momento a unos agentes o investigadores le dan el visto bueno para que los padres utilicen esa habitación donde una niña desapareció. Algo curioso también es que toda la ropa de Paulette estaba completamente lavada. Todo de todo. Entonces esto no le servía a los perros porque no tenía el olor de Paulette. Lo que hicieron fue utilizar una de las sábanas. Algo curioso es que a los perros no lo entraron a la casa, sino que la sábana la sacaron fuera y buscaron con los perros a Paulette fuera de la casa. Y lógico también si la niña desapareció dentro de la casa. Más tarde, la sábana que se supone que le dan a los perros para que huelan y sigan el rastro de Paulette, se supone que es la sábana que encuentran con Paulette. O sea que Paulette estaba envuelta en la sábana, pues es esa misma sábana, se supone, ojo. Entonces esto obviamente no tendría ningún tipo de sentido. Además de todo esto, a los 4 adultos, a las 2 niñeras y a los padres de Paulette los interrogan y ellos se culpan entre ellos. Mauricio dice que él sabía dónde estaba el cuerpo de la niña, pero que iba a hablar sobre esto si lo protegían legalmente. Y también dice que Lisette sabía en dónde estaba el cuerpo de la niña. Lisette dijo que Mauricio había planeado todo. Erika, la niñera, dijo que Lisette le había dicho que no se preocupara, que todo iba a salir bien, pero sorprendentemente después de estas declaraciones de unos y de otros, todos quedaron libres. Se cuenta que uno de los guardias que estaba esa noche en el edificio donde vivía la familia ve a Lisette esperando al resto de la familia, a las niñas con Mauricio, pues lo típico, ¿no? Para ayudarlos a subir las cosas a la niña y demás. Él cuenta que esa noche vio como Lisette le dijo a Mauricio que tapara a las niñas que hacía frío. Algo que le pareció a él curioso es que Lisette, hija, entra de la mano de Lisette, madre, caminando, y Lisette lleva en las manos un bulto completamente tapado. Lisette, hija, dijo que esa noche se había enfadado con sus padres porque habían envuelto en el coche, para sacar a Paulette del coche, la habían envuelto en la manta favorita de Lisette. A ambos padres se les hizo el polígrafo, pero algo bastante curioso para muchas personas es que en el polígrafo te hacen distintas preguntas para ver tu manera de reaccionar cuando mientes o cuando dices la verdad. Por eso sabrían en el resto de preguntas si mientes o dices la verdad, pero a ellos solamente le hicieron 2 o 3 preguntas, es decir, este polígrafo no serviría para absolutamente nada. También se dice que en este polígrafo Lisette dijo: además, si llegara a perder a Paulette, me queda otra hija. También se filtró un audio de Lisette madre hablando con Lisette hija. Estamos muy tristes porque mi mamá se perdió. Es todo lo que tiene que decir. ¿Por qué, mamá? Es todo lo que tienen que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos las robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas todo, ¿ok? Porque no sabemos nada. Lisette madre dijo que esta conversación estaba completamente fuera de contexto y además que estaba hecha de esa manera para dejarla mal a ella. Finalmente, Mauricio y Lisette se divorciaron y no tienen buena relación. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Déjame un like si lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.